Buen día, reverendísimo y querido profesor Eddie Muriel Robinson Ferreira. Acabaron de encontrar en una población de Puerto Rico, donde nació Héctor Lavoe y esos grandes artistas, una foto del santo desnudo. Y reportaron enseguida a la parroquia general que la mujer que le tocó 3 veces la chacarita se ganó la lotería, la bolita y una rifa terminada en 3. Hombre, ¿cómo va a ser posible? Sí, dice que es usted, profesor, igualito usted, profesor, la forma y todo, es sagrada, profesor. Sí. También fue sagrada el Sagrado Grail. ¿Qué es eso, profesor? Bueno, yo quiero hablarles hoy, queridos estudiantes, acerca de unas cuestiones que nos tienen hoy en boga. Uno es cómo nuevamente la oligarquía norteamericana penetra a Venezuela después de capturar al susodicho comunista Maduro, Nicolás. Pero que Rusia y China, que aparentemente en la geopolítica mundial y el comunismo mundial no hace nada. Parece que hubiera como una mesa donde alrededor todos se colocan y van colocando su opinión y llegan a un acuerdo. Hombre, profesor, ¿cómo lo analiza usted, profesor? Claro, porque yo quiero decirles, queridos estudiantes, que sí, profesor, yo soy la comadreja, profesor. Yo también analicé como literofilósofa que usted me ha enseñado, profesor. Que usted parece que dijo Maquiavelo, diálogo del infierno, profesor. Y yo le quiero decir, profesor, porque usted mismo nos ha enseñado que Maquiavelo actuó en Diálogo del Infierno al hablar con Montesquieu en el infierno, y que la obra de George, y que esa surgió allá en las épocas de la Revolución Rusa, y que la atañen a un libro también llamado Los Protocolos de los Sabios de Sion, donde meten a Israel, que está envenenando el mundo, que tal, etcétera, profesor. Bueno, sí, ¿y eso qué tiene que ver? Hombre, profesor, porque creo que si es así, entonces analizando a Maquiavelo, que es el que hace el príncipe, los gobernantes que actúan duramente contra sus pueblos por mantener la soberanía, entonces es recomendable ese libro, ¿no? Porque bueno, eso lo han estudiado los grandes estadistas y parece que hay naciones que actúan así. Y entonces eso que diga el león no el tigre, diga que va a acabar con todos los comunistas. O sea, profesor, que usted se tiene que esconder bajo la cama porque va a venir a buscarlo a la casa para asesinarlo, profesor. Sí, posiblemente algunos piensan así, pero yo en verdad el tigre, lo único que me hace tambalear son las chácaras de santo. Esas que adoran las mujeres en el mundo, profesor, sí, esas mismas. Que se ganan la lotería cuando la tocan, sí, señor. Porque el tigre no le mete miedo a nadie. El único miedo que le mete es precisamente la xenofobia, la homofobia, todo lo que termine en fobia, rabia, contra las cuestiones políticas, en este caso el comunismo o el socialismo, que eran realmente la doctrina de aquel que guindaron en la cruz. Hombre, profesor, ¿usted por qué dice eso? Bueno, sencillamente, cuando nosotros vemos obras como No he venido a darles un discurso de Gabriel García Márquez, creo que muy pocos la han leído. También él tiene una obra que se llama Me alquilo para soñar. Realmente que fueron criadas en los guiones cinematográficos de Gabriel García Márquez. Y me pone a soñar a mí y a analizar en estos momentos en que veo una caravana pasar por toda la 70C y que atraviesa Barranquilla desde el norte con grandes limusinas y camionetas, con las propagandas del tigre y la camiseta, con que envuelven a todo el mundo, que no son más que testaferros, estos pocos jugadores. Usted no lo ha dicho, pero es verdad. Pasando, y entonces estaban las iglesitas de todas las 70 cristianas en la puerta como esperando que pasara. Por aquí pasó el Mesías, por aquí pasó el Mesías va por aquí. Y entonces, y otros con camiseticas con la cruz negra. Hombre, usted lo vio, profesor, claro. Yo pensé, pobre pueblo, no tienen idea ni siquiera qué significa Grial, ni la última cena.
La última cena realizada allá en el sótano de la casa de Marcos. Una copa que para algunos en el pasado fue la sagrada copa, donde estaba la sangre del Cristo, que significa sangrial, sangre de Cristo. Y fue levantada y dijo, porque será derramada por todos vosotros. Y eso me lleva a mí a un análisis profundo de por qué Rusia, China y los demás, si ya tenían el control en Venezuela, con un dictador más, sería como los demás también que han visto democráticamente o militarmente llamados fascistas o no, pero dictadores ya han gobernado y no hicieron nada o permitieron que Estados Unidos secuestrara a Nicolás Maduro para sencillamente ahora dominar, y a través del miedo y el terror de imperio sobre estas naciones subdesarrolladas, sencillamente decir que ahora sí van a desarrollar porque nos adueñamos nuevamente del petróleo, de la electricidad y de todo. Y entonces que es esa cuestión de los que están en contra de este imperio, que también son imperios como China y el otro, y dejaron al hombre solo. Entonces, ¿en quién confiar? Confiar solamente en el que alza aquella sagrada copa en la última cena en el sótano de la casa de Marco, cuando Marco era un niñito y que miraba por las cortinas y se metía por debajo así a analizar a aquellos barbones que estaban creando una nueva doctrina de paz contra un imperio, y que era necesario que un hombre muriera. Como era necesario entregar un solo hombre como a Maduro, sí, pero el comunismo no es un solo hombre. El comunismo también es una doctrina que está en el libro de los Hechos, todos lo tenían en común. Y aquí viene la cuestión. ¿Y qué tiene que ver eso con el tigre? Hombre, sencillamente que nosotros, al ver al tigre y al ver la sangre, me está llevando a que Colombia sí ha desarrollado políticamente. Por ejemplo, se coloca la televisión y un cachaco le dice a la mujer, apaga eso porque a mí yo no soporto cómo habla ese hombre Gustavo Petro. Y sencillamente habla mucho. Pero él, que va a entender si el hombre es analfabeta total. Aprendió por su padre a sumar, a restar, nada más, pura matemática, pero no coge un libro, no sabe leer una carta. ¿Cómo va a entender a un demagogo esto? O a una oratoria de un hombre del calibre de Gustavo Petro. Y por eso sencillamente lo odiaba y por eso no voto por él. Recordamos nosotros que en las épocas rojas del liberalismo y lo que significa la sangre de ese guindado en la cruz, contraponíase a aquella doctrina de sangre azul del Sanedrín, donde gobernaba la ortodoxia de los sacerdotes y la bota militar del Imperio Romano. Esa sangre, cuando iban nuestros abuelos y bisabuelos, que se mochaban la cabeza unos con otros, padre con hijo, hijo con padre, vecino con vecino, el otro, sencillamente si el uno le veía la camiseta roja al uno y el otro le veía la camiseta azul al otro, porque ya se entendía que el uno era conservador y el otro era liberal. Y entonces habían esa guerra, y eso así sucedieron hasta hubieron guerras civiles, etcétera. Eso fue en el pasado. Hoy en día los uribistas le dicen hasta lame perro y de toda clase de plevedad y vulgaridad a un petrista. Un petrista también se lo dice a un paraquista, y así le dice un tigrista a un ebanista. Y así estamos, pero hay un desconocimiento total porque hay mucha analfabetismo y atraso, y por eso no iban a entender nunca un libro como Me alquilo para soñar de Gabriel García Márquez, y mucho menos no he venido a darles un discurso. Nosotros vemos en un momento en que pasa la caravana con limusinas y camionetas 4 puertas, y va un tipo, muchifarra, viene de Soledad a pie, muchifarra, y viva el tigrito, porque sencillamente tiene la camiseta de los testaferros de la Selección Colombia y de la otra cuestión, y del Junior, y dice patria. Una patria vendida, una patria que todavía se mantiene bajo las garras de un imperialismo que acaba de socavar nuevamente
la mentalidad de aquellos que aplaudieron en las épocas capellanas, en las épocas guaidosistas, en la época caprilistas, en la época de aquellos partidos que los llenaban de cositas como el diablito, sardinas y una cantidad de cuestiones ya enlatado, pero que aquel pueblo tenía un 90% de gente analfabeta y semianalfabeta, que hasta hace poquito empiezan un poquito. Aquí venían a estudiar a Colombia, él lo mandaba a los que estaban en la clase alta, venían a estudiar acá, y esa cuestión yo estudié con varios. Y de esa manera ese hombre va vendiendo butifarra y aplaude el tigre. Mientras un intelectual está en su puerta y mira y analiza la cuestión, como la clase oligarca de Estados Unidos que domina a las rayas del tigre y domina la oligarquía nacional desde hace mucho tiempo, vemos cómo ese hombre analiza la cuestión de una manera distinta y sí te puede decir algo de cómo me alquilo para soñar de García Márquez o no he venido a darles un discurso. Profesor, entonces decía que cuando Jesús dijo derramarán su sangre es porque habrían ejércitos, hermanos que se matan unos con otros en las naciones. Sí, eso lo hay, aquí lo hay en todas partes, y es lo que estamos viendo que se llaman guerras mundiales. Hombre, entonces fue traicionado no solamente por China y Rusia, Nicolás Maduro, al dejarlo solo o algo así, no, porque hay unas reuniones donde se reúnen para que este mundo no se acabe en bombas atómicas, y de pronto hay un paso diplomático para que respire Estados Unidos un poquito, porque es la sociedad más depravada y más discorde que existe actualmente. Las cuestiones de Hollywood, los grandes multimillonarios que son la oligarquía allá, como los Sarmientos acá, los Abdala, los otros, y y los que estaban en el Senado, el leinista y todas esas cuestiones. Sí, así también allá. Y mientras un pueblo en la miseria, laborando en las manufacturas y las cuestiones, y que muchos inmigrantes mandan para sus casas el dinerito que se ganan. Y esa era a la sociedad hasta hoy, que se ha desplomado y no le queda más remedio que invadir, secuestrar a un tipo que le está haciendo o es una tachuela en su talón. El talón de Aquiles, don Nabucodonosor, lo que sea. Bueno, profesor, y entonces, ¿verdad? Entonces esa sangre dorada la están derramando los hombres. Sí, la copa sagrada que aquí le meten es una hostia y te dicen que ese es el cuerpo, y el vino, que es vino de España o de otra parte, dicen que es la sangre, pero la sangre real o sangreal del Cristo es otra cosa. Hombre, profesor, oiga, profesor, pero usted se va a retirar de este mundo, va a vender ese celular, porque la gente quizá opina y dirá tantas cosas de usted, le dirán ateo, le dirán que no es el Cristo que ha venido, le dirán que es el propio Dios que está hablando, le dirán que lo han utilizado como profeta, le dirán una cantidad de cosas, pero ninguno mana al 301, 327, 32, 34, a Minex 5 centavos, y yo prefiero, ante todo ese poco de enemigo gratuito como lo tiene el doctor Gustavo Petro y lo tienen los demás, Iván Cepeda, que todavía no ha quedado, ya le están diciendo que se robó y que con los carros tanques de La Guajira, sí le voy a dar el apoyo a Iván Cepeda. Y voy a vender este coso porque no me sirve ningún Facebook ni ningún YouTube, nada, absolutamente no sé ni cómo hacer. Y quizá me están explotando también. Hombre, profesor, díganos algo entonces acerca de, ya que nos aclaró la cuestión de Diálogo en el Infierno, de Maquiavelo y el otro. Bueno, resulta que Gabriel García Márquez escribe ese libro, Me alquilo para soñar. No solamente es 100 años de soledad y el otoño del patriarca, hay muchas cuestiones donde él aquí sencillamente lo que nos hace es, en más de 16 sesiones, un recorrido por el universo de una mujer llamada Alma. Y le llama el universo de Alma, la mujer que se alquilaba para soñar, una mujer que se alquilaba para soñar.
Sí, como soñaban los profetas de la antigüedad, sí, no sé si se alquilaban o estaban a favor del imperio que gobernaba en aquella época o a favor de su política nacional judía o israelita. Este sueño fue inverso debido al proceso que condujo a un guión cinematográfico de Gabriel García Márquez que señaló como Me alquilo para soñar, depurando la información hasta llegar a la fuente de la obra audiovisual, y por azar se vio por primera vez la serie de estos episodios en capítulos que fueron destinados para la televisión. Luego se leyó las sesiones completas del taller de dramaturgia que dictó Gabriel García Márquez en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de La Habana, Cuba. Siga, profesor, no, porque el tiempo mío vale y nadie manda 5 centavos, no quizás manda ahí, profesor ateo, profesor hijo de puta, profesor no sé qué, y las mujeres solamente que lo aman, que le tocan la chácara y se ganan la lotería. Gracias, queridos estudiantes, por aplaudir ustedes, eso es lo que me llena, sus aplausos y que algunos hacen un like. El reverendísimo profesor Robinson Ferreira, que algunos dicen que es escrito, que ha regresado, es un profeta más que está hablando para que no se acabe el mundo cuando su padre el sol bese la tierra.